Entonces, los rusos no van a ganar por esa razón, porque son unos desalmados de mierda que siempre han querido ocupar los países de alrededor y no han podido. Publicar este video, compartirlo, seguirnos en todas las redes sociales y así nos vamos a hacer más fuertes para acabar con esta injusticia. Hola hermanos, mi nombre es Ortiz Rendón Luis Fernando, vengo de la ciudad de Medellín, en Colombia. Soy sargento junior en el ejército ucraniano. Bueno, en Colombia fui suboficial de la Infantería de Marina. Lo que sucede es que en Colombia nosotros tenemos 50 años de conflicto interno, ¿sí? Donde hay guerrillas prorrusas, narcotráfico, narcoterrorismo. Entonces nosotros tenemos 50 años de conflicto interno que nos han permitido tener una doctrina militar más adecuada a la actualidad, ¿sí? Entonces es muy diferente en ese sentido de la doctrina. Ucrania tuvo que consolidar su ejército en menos de una semana, ¿sí? Entonces digamos que improvisaron en el momento y hasta el momento lo han hecho súper bien porque son unos leones. Pero la diferencia es esa, la doctrina militar, pero las costumbres, armamento, la manera como se trabaja es muy similar. Es básicamente el entrenamiento y la doctrina. Mira, yo llegué iniciando el invierno del 2023. Mi primera brigada fue la brigada 124. Estuvimos ayudando en la liberación en Jersón. Posteriormente hicimos una transferencia a la brigada 79 de asalto aéreo paracaidistas. Ahí trabajamos cerca a Curajo, en la región del Donetsk. Después de que salí de la brigada 79, me dieron la oportunidad de trabajar como recluting con la Legión Internacional Ucraniana y hasta el momento ese es mi trabajo. Mira, en Jersón trabajé con extranjeros. En Jersón fue trabajar con extranjeros, las posiciones las manejamos extranjeros, pero en Donetsk sí trabajamos con ucranianos. La verdad me llevé una grata sorpresa. Como te dije, es un ejército que se formó en cuestión de días. Y la verdad, para que tengan esa fuerza y ese empuje tan grande que tienen, la verdad me quedé sorprendido. Son muy buenos guerreros. Con los 4 ucranianos que yo peleé, todos los 4 peleamos hasta la última bala que tuvimos. Después yo salí con un ucraniano a tierra de nadie, literal. No había dónde meterse a buscar munición. Entonces digamos que trabajar con ucranianos también es muy bueno, me pareció muy bueno. Tenía otra definición. Iba predispuesto a que estaban desmotivados, a que no tenían la suficiente entrenamiento, pero la verdad, sí, están 100% motivados, están peleando por su tierra. Y entrenamiento, también tenía muy buen entrenamiento, entonces la verdad fue muy fácil. La verdad, nosotros venimos desde Colombia con un tema económico en la cabeza, ¿sí? Porque pues es a lo que vinimos. Pero cuando tú conoces el país, su gente, sus costumbres, su cultura, eso pasa a un segundo plano, lo económico pasa a un segundo plano. Ya tú te empiezas a enamorar de Ucrania como tal, Ucrania. Y ya de las personas, pues también venía predispuesto desde Colombia gracias a la propaganda rusa, de que nos odiaban, de que nos discriminaban, de que, mejor dicho, eso era lo peor para un suramericano, pero totalmente lo contrario. Desde que crucé la frontera, apoyo, desde que estuve en Ternopil, lo civil y la parte militar, la verdad nunca he sentido algún tipo de discriminación o algo parecido, la verdad no, nunca ha pasado. Entonces digamos que venía predispuesto a encontrarme otra actitud de los ucranianos, pero fue totalmente diferente, como si estuviera en la familia. Lo más curioso por así decirlo, fue la primera vez que entré en una trinchera. Literalmente las piernas me temblaban sin control, no sabía por qué. Cuando entré al búnker y me di cuenta que eran casi 8 días con 3 ucranianos que no hablaban el idioma y me pareció muy chistoso eso. Pero tercer día, cuarto día ya había más comunicación, quinto día, séptimo día ya éramos un equipo. Entonces curioso es eso, eliminar esa barrera del idioma que es como lo más complicado al inicio. Sí, es eso, como la parte de romper ese hielo con los ucranianos porque tú no sabes, porque están hablando ucraniano, tú no sabes si están hablando bien, si están hablando mal, pero al final tú los entiendes y bien. Claro, yo pienso quedarme en Ucrania. Yo pienso mi nuevo hogar es Ucrania.
Mi nueva casa es Ucrania. Lastimosamente el país donde procedo es un país con muy pocas oportunidades, muy pocas oportunidades. Las oportunidades están en las personas de mucho dinero. Entonces digamos que la clase media baja no tenemos ese acceso a la posibilidad de crecer en nuestro país. Entonces buscamos otras opciones y para mí es Ucrania. Mi nuevo hogar es Ucrania, mi nueva casa es Ucrania. Posteriormente pienso traer a mi hija a vivir conmigo acá, brindarle un buen futuro estando acá. Y, y de mis compañeros colombianos, también he visto que muchos vienen con esa misma idea en la cabeza. Ya hay varios que trajeron a la familia de Colombia acá y ya están radicados con su esposa, con sus 2 hijos. Entonces, el ejército ucraniano se presta para hacer eso. El ejército ucraniano coordina y hace todo el tema de la coordinación con ellos. Entonces, digamos que si nosotros queríamos traer a la familia, no hay ningún problema, se puede hacer. Entonces, es normal que queramos tener un hogar en Ucrania. Y bueno, y es por el país que ahorita estamos dando literal la vida, que es lo más preciado que tenemos, entonces es Ucrania. Mi nueva casa es Ucrania. Principalmente que se preparen psicológicamente. La guerra en Ucrania en específico es más psicológica. Entonces que vengan con una preparación psicológica muy, muy buena, física. La verdad, cuando tú estás metido en el frente, en las líneas, debes de tener estado físico, porque si no, pues puedes morir fácilmente. Entonces es eso, preparación psicológica y física. La verdad que tengan claro que esto es una guerra, todo puede suceder. En cualquier momento, eso es muy rápido. ¿Qué pasa con nosotros los suramericanos? Cuando nos hablan de un invierno, nosotros creemos que es suficiente una chaqueta pequeña, unos zapatos pequeños, y la verdad es muy diferente. Porque en Sudamérica no tenemos ese clima tan extremo. Entonces, la verdad fue un choque complejo, complicado, pero mira que en el ejército ucraniano yo no he visto que no den la dotación. Si estamos en temporada de invierno, dan todo lo adecuado para que tú pelees con invierno, desde el armamento hasta las botas, hasta el casco, todo lo cambian dependiendo de la estación que estén en el momento. Si estamos en verano, cambian el equipo para verano. Si estamos en invierno, cambian equipo para invierno. Entonces digamos que sí fue fuerte, pero también había mucho apoyo de parte del ejército porque comprendían que veníamos de un lugar trópico. Entonces sí fue fuerte, pero el ejército nos ayudó bastante con eso. Vi que todo está muy bien organizado, muy bien coordinado. El equipo es el mejor equipo que yo he tenido y yo pasé por escuelas de suboficiales donde dan muy buen equipo. Y acá, como te digo, te cambian desde el casco hasta las botas y todo está adecuado para la misión que vas a hacer. Cada misión tiene su equipo específico para su misión y en el ejército ucraniano lo acomodan así, en ese momento. Bueno, Rusia, los no van a ganar la guerra, no van a ganar la guerra. Primero, están agrediendo un país que está protegiéndose de una agresión. Segundo, están utilizando armas no convencionales, armas químicas en población civil. Listo, que lo utilizaran en el frente contra la tropa, normal, pero lo utilizan en hospitales pediátricos, en hospitales donde hay personas adultas, en la central de la ciudad de Kiev, que es la capital, misiles y drones como si fuera normal. Entonces, los rusos no van a ganar por esa razón, porque son unos desalmados de mierda que siempre han querido ocupar los países de alrededor y no han podido. Y como ven que los pequeños se les vuelven grandes y no se dejan tomar todo el país, se van para atrás y sacan excusas o hacen con la parte de sanciones económicas, bla, bla, bla. Está defendiendo su territorio, está defendiendo que sus hijos crezcan con pasaporte ucraniano, en territorio ucraniano, que el idioma ucraniano no se pierda, que siga de generación por generación. Los chicos que están ahorita de 18, 20, 25, que son los futuros soldados de Ucrania, esos son los que están entendiendo que si ellos no reaccionan, pueden perder el país. Y Ucrania va a ganar es precisamente por eso, porque está luchando por su tierra, por su cultura, por su tradición, por todo lo que han edificado desde que salieron de esa cortina de hierro que tenían con los soviéticos. A partir de ese momento ellos quisieron salir adelante y eso es lo que van a hacer, lo van a lograr. Y porque son unos leones. Ver pelear a un ucraniano motivado, eso es maravilloso. Son unos leones, unos comandos.
Y esa es por la razón por la que Ucrania gana la guerra. Hermanos, la manera de ayudarnos, de hacer esto viral, de ayudar a la liberación de Ucrania, acabar con esta tiranía es publicar este video, compartirlo, seguirnos en todas las redes sociales y así nos vamos a hacer más fuertes para acabar con esta injusticia. Dale seguir en la página de TikTok, de Instagram y comparte este video.